Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi pregunta es después de este, como era 4-1, ¿verdad? Pero aún te seguimos alentando, querida albirroja. Tenemos todavía mucha fe en vos, como se dice, ¿verdad? Bueno, pasando un poco de ese tema, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos hoy a analizar una de las batallas navales más grandes de la historia americana, y para eso, por supuesto, que cada año nos sorprende con datos nuevos nuestro querido invitado, ¿verdad? El capitán de navío en honrosa situación de retiro, uno de los militares más cultos que tengo la oportunidad de conocer, ¿verdad? Retirado de la Armada Paraguaya, doctorando, Francisco Velázquez Gastó. Bienvenido, capitán querido. Muchas gracias por acompañarme en estudios aquí en vivo desde Ñandutí para darnos un poco de luz de Riachuelo, ¿verdad? Está a 161 años, como bien lo dice ahí en el Zócalo, ¿verdad? De esta batalla naval tan importante dentro del contexto de la Guerra de la Triple Alianza. Bienvenido, capitán. Noelia, muchas gracias por invitarme nuevamente. El tercer año que vamos a hablar Sí, un lujo para nosotros. Siempre estamos diciendo acá detrás de cámara con la producción, un lujo para nosotros tenerte, capitán. El privilegio es mío. No me considero ni siquiera medianamente culto. Yo sé que hay muchos oficiales, almirantes y superiores retirados y que hoy día están en servicio activo que son estudiosos de la historia naval paraguaya. Sí, pero vamos a decir, capitán, que tus estudios de Riachuelo tienen una interpretación que nos deja muy perplejos, inclusive a nosotros los investigadores de historia bélica, de historia militar. Lo que vos aportaste en Riachuelo jamás escuché yo en otro lado, ¿verdad? Todo tu análisis a nivel estratégico, operativo, táctico, ¿verdad? Las consecuencias, qué pasó con las armadas, con las embarcaciones, con las flotas que se enfrentaron en Riachuelo, es algo que no se escucha y no se lee en ningún lado, capitán. Realmente, como yo les conté la primera vez, yo también era un comprador de la historia empaquetada que nos vendían. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de cursar la maestría en planificación y conducción estratégica nacional del IAE, se me dio la oportunidad de exponer la batalla de Riachuelo. Y ahí hice un estudio muy crítico, separando la paja del trigo, los hechos de los dichos. Claro. Pude llegar a la conclusión totalmente diferente a esa historia empaquetada que fue una posverdad construida con un interés exclusivamente político del momento. Y bueno, y en esa misma línea sigo la investigación y cada vez uno va encontrando más datos. En la primera vez que estuvimos reunidos aquí con tu audiencia, habíamos hablado de una apreciación general desde mi punto de vista de lo que fue la batalla. El segundo año tuve acceso a un informe del capitán Gil sobre la batalla, que fue uno de los supervivientes de esa batalla, comandante de uno de los buques, de una de las divisiones también. Creo que fue de la segunda división. De la segunda división naval, sí. Sí, y hoy me centré exclusivamente en el diario de guerra, el diario de campaña y de guerra del almirante Barroso y del barón de Tefé, que refuerza aún más mis conclusiones, ¿verdad? Debemos entender, más allá de la calificación profesional que le podamos dar a Barroso o a las motivaciones políticas de la guerra,
el Barón de Tefé y Barroso eran oficiales navales. Y lo que tienen en común la mayoría de los oficiales navales es que escriben con la absoluta verdad en sus diarios de campaña y en sus informes. ¿Vos decís? Y cuando te cuente, a lo mejor me das la razón. Bueno, capitán, con tu permiso, me gustaría tomarme unos minutos de este programa para recordar a nuestros héroes de la Guerra del Chaco, al armisticio del 12 de junio del año 1935. Y por supuesto, tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención, me pareció un gesto muy lindo por parte del ejército, también creo que estuvo acompañando la Fuerza Aérea. También he visto en las imágenes de Facebook al señor ministro de Defensa, ¿verdad? Ahí justamente está el ministro de Defensa, está el comandante del Ejército Paraguayo, el general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, y está, por supuesto, el protagonista, ¿verdad?, de este homenaje, nuestro héroe vivo, Don Canuto, ¿verdad?, en su domicilio allá en Luque. Me encanta que esté con su camuflado. Mira un poco, sí, capitán, ¿verdad? Sí, sí. Le dieron el camuflado actual del ejército. Creo que ese sombrero señala que es infante, ¿verdad? Sí, del ejército. Es un sombrero de campaña. Es un sombrero de campaña. Que todos usamos en su momento. En serio, yo pensaba que era un distintivo de los infantes usar ese sombrero, pero no es así. El famoso chapéu. Sí, es un elemento de protección contra las condiciones climatológicas, ¿verdad? Generalmente en un ambiente muy cálido es aconsejable usar ese tipo de para eso, capitán. Bien pensado y utilizado. Así es. Yo creo que quién más que Don Canuto para lucir el camuflado militar del ejército paraguayo, ¿verdad? Y se cumplen 91 años de este armisticio. Yo creo, ¿verdad? Y según lo que investigué y lo que leí, ¿verdad? Que fue un pedido dentro del ambiente diplomático, porque en la guerra están la parte militar y está la parte diplomática trabajando a full por sus intereses, ¿verdad? Que Bolivia es el que necesitaba con urgencia este armisticio. ¿Qué pensás, capitán? Sí, después de la batalla de Pozo del Tigre o de Ingavi, yo recuerdo que el canciller boliviano declaró perdido el Chaco y solicitó la firma inmediata del armisticio primeramente, porque ya veían seriamente amenazados los pozos petrolíferos de esa zona. Efectivamente, sí, como vos decís, fue un pedido de... Yo creo que para mí lo que pasó en el Chaco es que nuestra línea política, el objetivo político deseado estaba, vamos a decir, en comunión después de muchos ajustes, ¿verdad?, con el estado final militar deseado. Sin embargo, si nosotros nos podemos a estudiar el lado boliviano, vemos que el objetivo político era uno y el militar era totalmente diferente. Es decir, la política quería un avasallamiento, que después, si era por la política, todos los bolivianos tenían que ir a tomar luego el Chaco, ¿verdad?, todos juntos, ¿verdad? Y la parte militar, no, esto es lo que es posible hacer con una logística también que está un poco lejos, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad? Bueno, pero finalmente, yo creo que tenemos que recordar a nuestros héroes. También es una guerra muy importante, ya en pleno siglo XX, mientras que tuvimos muchos deslices, no miramos el Chaco, se dio todo este tema de la penetración, los fallos diplomáticos que, por suerte, digo yo también en una primera instancia, no fueron ratificados en los congresos respectivos. Y bueno, y siempre está la polémica, ¿verdad? ¿Fue correcto lo que territorialmente se cedió o se ganó? Bueno, siempre están esas polémicas en torno al Chaco, capitán. Se ganó la paz, que es lo más importante. Se ganó la paz y ¿qué te puedo decir? La mayor parte del territorio disputado. Y sí, porque según lo que las primeras instancias diplomáticas, nosotros íbamos a perder mucho más, ¿verdad?, de lo que finalmente se concilió en una mesa de negociación, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que es muy difícil hacer un análisis con el diario el día después, o es muy fácil. Sí. Yo lo que siempre quito en limpio es que se ganó la paz. Eso es importante, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo el ejército se fue con música, con todos sus músicos, a rendir este merecido homenaje a Don Canuto. Creo que tenemos dos
sobrevivientes, es decir, los héroes actuales con vida del Chaco. Ahora creo que uno está, que es Don Canutas, y el otro no me acuerdo el nombre, que creo que está en la zona hacia Itacurú, algo por el estilo de su domicilio, ¿verdad? Bueno, me parece un gesto fantástico por parte del ejército paraguayo y todas nuestras autoridades castrenses. Vamos a volver a Riachuelo. ¿Cómo encaramos? Es decir, ¿qué dice Barroso? ¿Verdad? Pues yo tengo mis peros con Barroso, ¿verdad? Porque las cartas de Luis Bon, uno también de los comandantes de una de las embarcaciones. Sí, Luis Bon, bueno, decía que a mí lo que leí de este hombre me explotó el cerebro, ¿verdad? Todo el mundo criticándole a Mesa y este hombre no le critica a Mesa. Es que es imposible criticar la Mesa. Ponemos, por favor, el PowerPoint del capitán para que la gente, por favor, sigan la programación por el canal 17 de Tigo Star, 23 de Personal Flow y 19 de Claro. Les invito porque es imperdible lo que vamos a ver. Sí. El primer hecho histórico es que siempre se habla de una cadena de fallos en la conducción naval paraguaya o en el planeamiento operacional y táctico de todo ese procedimiento, ¿verdad? Se le critica a López por obligar a llevar las chatas. Las chatas. Y supuestamente Winner Morgenstern fue el que dijo lleven las chatas. Es decir, crítica de paso de patria hasta lo último. Sí, ahí. Bueno, después también se critica que Mesa no retrasó la operación a consecuencia de la falla que tuvo uno de los buques, ¿verdad? En la hélice. Hay muchas críticas ahí de gente que escribió después de la guerra tratando de justificar. Vos sabés que muchas de las personas que escribieron después de la guerra lo que trataron de hacer es tratar de reubicarse en la sociedad paraguaya. Uno de esos, sí. Que donde la conducción política del Estado lo tenían los traidores al Paraguay. Los legionarios. Obvio, sí, eran los títeres en el poder político. Y había una directiva política argentina también que se manifiesta en la carta de Sarmiento a Mitre, donde le felicita a Mitre por no haber entrado en Asunción y no haber formado parte del saqueo de Asunción, porque le dice que eso va a tener una consecuencia en el juicio histórico. Sí. Pero lo que nos cuentan dentro de la felicitación es que todo lo que se sacó en saco de Asunción y de toda la República fue subastado en Buenos Aires. Sí. Le faltó esa parte. Le faltó esa parte, pero ya ves ahí la dirección política que había, ¿verdad? Sí. Y el capitán Tameishi Hara, en su libro, el capitán de un destructor japonés, que es un autor japonés que escribió sobre la historia naval del Japón en la Segunda Guerra Mundial, es cuando siempre nosotros cuando leemos la historia naval de la Segunda Guerra Mundial, vemos Pearl Harbor de parte de los americanos, vemos Midway de parte de los americanos, pero este es uno de los pocos autores que tiene traducido un libro al español que nos da una visión, una visión de esa guerra desde el punto de vista japonés. Qué interesante. Es muy interesante. Y él en las primeras partes de su libro dice que hay un dicho antiguo oriental que dice que los derrotados no tienen derecho a contar sobre sus batallas. Y eso es mentira. Y él en su libro demuestra eso. Y aquí mucho tiempo hasta ahora, yo te diría, nosotros seguimos comprando sin conocer esa máxima. Parecería ser que nosotros no podemos contar todo lo bueno y todo lo bien que hicimos, independientemente del resultado estratégico o del resultado político. Yo siempre hablo de eso como una suerte de claudicación intelectual, ¿verdad? Es decir, como que tiene que primar eso y no realmente la defensa a través de todo lo que realmente pasó, ¿verdad? Es decir, de 1869 nosotros vemos que claudicaron intelectualmente algunos investigadores. Bueno, pero eso es tema de otro. Hay una cuestión clara. Muchos dicen o se dice que el mariscal López tomó la decisión de atacar la flota por querer capturar los buques, por cualquier cosa, ¿verdad? Pero algunos dicen que porque López tenía una información de que estaban tomando café, que no estaban muy activos por la zona, entonces quería aprovechar ese escenario, ¿verdad? Realmente bueno, acá hay un hecho táctico
y operacional que yo creo que fue fundamental para la toma de la decisión. El 25 de mayo de 1865, el general Paunero hace un golpe de mano en Corrientes. Desembarca cerca de la ciudad y ataca a las fuerzas paraguayas, pudiendo cortar la línea logística de la División Sur. Pero se retira. Se retira porque no iba a poder sostener el esfuerzo y se tuvo que retirar, ¿verdad? Yo creo que eso llamó la atención de López. Era imperativo quitarles a los aliados la posibilidad de realizar un nuevo desembarco en la ciudad de Corrientes y derrotar a la guarnición paraguaya ahí. Para eso debía imperativamente atacar a la flota aliada. La única forma, no había otra. El hecho estratégico. La escuadra paraguaya quedó neutralizada como fuerza de proyección naval, consolidando a mediano plazo la iniciativa de la flota brasilera o brasileña. ¿Por qué la escuadra paraguaya, después de la batalla de Riachuelo, quedó neutralizada como fuerza de proyección naval? No porque careciéramos de buques o de poder de fuego. Sencillamente porque después de la batalla de Riachuelo, vos sabés que se produjo el repliegue de las fuerzas paraguayas en Corrientes y el repaso al territorio paraguayo. Al no tener una fuerza terrestre en un ámbito fluvial que apoye las operaciones de los medios fluviales, ya perdemos esa proyección. Una fuerza fluvial no puede operar con seguridad en un territorio que no tenga el apoyo del ejército. Eso es un hecho histórico comprobado, tanto en la Guerra Civil Norteamericana, tanto en la Segunda Guerra Mundial, porque lo que la gente no se recuerda es que Alemania también tenía una marina o una fuerza fluvial naval. Y cuando Alemania perdió el dominio de la tierra en el este, esa fuerza naval también fue destruida en el Danubio. Te quiero hacer una consulta, capitán, sí. ¿Verdad? Vos estás hablando que necesariamente tiene que existir un ejército en tierra, sí, que le apoye a todo lo que vendría a ser la defensa en agua, ¿verdad? Sí. Tiene que apoyar. Bueno, nosotros en Riachuelo estamos ubicándonos en el año, para la gente también, 1865, ¿verdad? Y vemos nosotros en el relato de los memorialistas, ¿verdad?, que en Riachuelo estuvo, por ejemplo, la artillería y la infantería, ¿verdad?, comandada por Robles con los infantes y con Brugués la parte de la artillería, ¿verdad?, que fueron los que ocasionaron daños tremendos, sí, acorazados, estamos hablando, ¿verdad? Y este despliegue, cuando volvimos a nuestro territorio, cuando volvimos a cruzar el Paraná, ¿verdad?, todavía no se había desarrollado la famosa batalla de Tuyutí, porque eso es en el 24 de mayo del 66. Entonces, nosotros teníamos, vamos a decir, medianamente una fuerza terrestre que se podía utilizar. Entonces, esa es la parte que quiero aprovechar, porque vos sos muchísimo más técnico y operativo, táctico en el mundo militar que yo, que me expliques a mí y a la audiencia por qué cuando se hizo ese paso, como vos estás diciendo, cuando retomamos a nuestro territorio, no teníamos esa fuerza de ejército. Esa es la parte que me confunde un poco. Perdón, yo no sé cuál fue la directiva del Mariscal López, uh-huh, cuando la fuerza de Corrientes retornó al territorio paraguayo, cómo distribuyó la fuerza, ¿verdad? Sin embargo, lo que te puedo decir es que ese pasaje se hizo sin oposición alguna. Sí. Y justamente se hizo sin oposición alguna por la flota en potencia que tenía la Armada Paraguaya o el Paraguay en ese sector. Es decir, nosotros imagínate lo que es salir, ¿verdad?, con toda, con una cantidad de hombres y 100.000 cabezas de ganado.
Y no se perdieron. Y no se perdieron. Y no se perdieron, ¿verdad? Y bueno, y ese tipo de cosas son a veces las cosas que yo me cuestiono y que siempre estoy tratando de entrevistarme así con gente que me pueda explicar un poco más de ustedes que son los técnicos en este tema. Y Riachuelo, por supuesto, que es algo netamente naval, ¿verdad? Entonces, y la consecuencia de Riachuelo... ¿pudieron mantener una comunicación antes de Asunción Corrientes sin ningún problema? La Armada Paraguaya mantuvo la libertad de acción entre Corrientes y Asunción. Navegó como quiso, cuando quiso, inclusive se fue a recuperar los armamentos de los... Y entonces, ¿me podrías explicar, capitán, por qué entonces Riachuelo es considerada una victoria aliada si, por ejemplo, embarcaciones como el Yaquitinona, que fue hundido luego, ¿verdad? El Yaquitinona fue hundido y los otros, creo que el Belmonte y el Paranaíba quedaron inutilizados y otros más? Si nos podrías dar un escenario de eso, por favor. Bueno, continuando un poco, sí. te digo que Riachuelo fue una clase magistral de defensa localizada, se le llama. ¿Qué significa eso, capitán? Vamos a ir. Sí, bueno. Paraguay empleó la geografía y la audacia para infligir una derrota táctica y costos logísticos paralizantes a una fuerza materialmente superior. Yo te estaba diciendo por qué salimos a medianoche del 10. Bueno, yo te voy a decir, según la narrativa clásica sobre eso, es que el plan operativo de López era salir a reventar a las 10 de la noche, ¿verdad?, para poder caer y hacer el famoso abordaje sorpresa entre las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero que hubo ciertos inconvenientes en alzar elementos de abordaje, otros dicen que no se alzó lo suficiente, bueno, un retraso y que finalmente se fue tan desproporcionado y tan poco, vamos a decir, estudiado eso, que salieron a las 12 de la noche o 12:30 de la noche. Eso es lo que casi todo el mundo lee, capitán. Lo que se desprende primeramente, esa noche era una noche muy clara. La fase lunar era la gibosa menguante, que da entre hasta un 95% de luz solar. El río prácticamente es como al amanecer. Está todo iluminado. Está todo iluminado, que es una fase entre cuarto creciente y luna llena. Y esa noche la luna salió a las 23:52. ¿Cómo sabemos esto? Esto es fácilmente comprobable por el calendario lunar. Claro que ustedes manejan todo eso para la navegación, sí. Y era una noche clara. A esa hora se tenía la mayor claridad. Es por eso que pudieron navegar, porque otro detalle muy importante es que el agua, según el diario Barroso, el río estaba en bajante y bajaba 2 a 3 pulgadas cada día, dice Barroso. ¿Y qué significa eso? Significa ¿Con el calado? ¿Qué impacta? En el río Paraguay y en el río Paraná, cuando es época de estiaje o de bajante, afloran los bancos de arena, que aún hacen más peligrosa la navegación. Es decir, navegar sin luna a la noche es un suicidio, más aún en bajante. Porque y más en aquella época que no tenemos todas las ayudas a la navegación que tenemos hoy día, como baliza sonora, baliza luminosa, baliza radioeléctrica, carteles. Es decir, navegaban ciego. Y la flota salió a esa hora por la luz lunar. Más aún teniendo en cuenta que el río estaba en estiaje, las corrientes eran muy rápidas y debían llegar a 1 hora. Bueno, es la primera vez que escucho, ¿verdad?, un dato de navegación tan importante como la que acabas de brindarnos, capitán. Sí, es toda la posverdad construida, como te dije, tiende o tenía por objeto destruir la figura de López y cada una de sus decisiones atacarlas de incompetencia o de negligencia. Pero cuando uno contrasta
la decisión, la hora de salida, con las condiciones meteorológicas que el enemigo está poniendo. El enemigo no tiene ningún interés de mentir en esas cosas, porque esos datos le podrían facilitar para un descargo posterior. Y Barroso estaba muy preocupado por la bajante, por los bancos de arena y también por el estado de la flota. ¿Podemos avanzar una...? Siguiente, por favor. ¿Cómo estaba la flota? Estaba en un estado crítico. Tenía 200 enfermos de tifus y viruelas. Las enfermerías estaban colapsadas. Tenía una escasez logística severa. Tenía falta de carbón. Estamos hablando por los lados aliados. Por el lado aliado. Los aliados estaban sufriendo todo esto. Todo eso. Bárbaro. No tenían combustible. Dependían totalmente de la madera cortada. Es decir, que tenían que destinar de marinería para que recoja madera o comprar leña de tierra, ¿verdad? Y necesitaban urgentemente 250 marineros para reemplazar los marineros enfermos y muertos a bordo de los buques. Cada día en la flota imperial moría entre 1 a 3 marineros a causa de las enfermedades que ya expone Barroso, de diarrea y tifus. Qué bárbaro. Y necesitaba urgentemente, es decir que, y eso seguramente sabía López, porque como Barroso tenía espías, claro, es decir, en Corrientes, inteligencia siempre tuvo el Estado paraguayo también. Sí. Era el momento oportuno antes que la flota reciba combustible, reciba reemplazos y refuerzos. Sí. Es decir que además del ataque del general Paunero a Corrientes el 25 de mayo, era el momento ideal para atacar la flota porque la flota estaba en su momento más vulnerable. Y eso explica mucho de esta decisión de López de reunirse con su Estado Mayor para ver la forma de atacar esa flota. Claro. Era el momento oportuno y se diseñó lo que se conoce como una ingeniería del embudo de fuego. Una ingeniería del embudo de fuego. Sí. Explícanos eso. Aprovechando la restricción, el canal tortuoso del sector de Riachuelo, la concentración de fuego que hacían las chatas con los cañones de 60 y 80, que bloquearon las vías de escape a los buques brasileros, y la ejecución coordinada a la perfección entre la artillería y la flota. Nuevamente ahí vemos, y acá hay que tener muy en cuenta el alto nivel de adiestramiento de los marinos paraguayos. Los marinos paraguayos que participaron en la batalla de Riachuelo son marinos que ya participaron en la campaña de Mato Grosso. En el río San Lorenzo. En el río San Lorenzo. Desde Corumbá. Desde Corumbá hasta San Lorenzo. Hasta San Lorenzo. Es decir, no eran gente improvisada. Tampoco lo eran los marinos imperiales. No, para nada. Sin embargo, la experiencia de los marinos imperiales estaba centrada en operaciones costeras en el ámbito marítimo, o máximo en ciertas ocasiones en ámbitos fluviales, máximo en el río La Plata, el sector específico del río La Plata frente a las costas uruguayas, pero nunca en aguas tan restringidas como son las aguas del río Paraguay y Paraná. Y por eso la utilización de vaqueanos correntinos en cada embarcación brasileña. Hasta hoy día, los prácticos. Es necesario que cada embarcación que navegue por el río lleve un práctico que conozca la zona. Que conozca la zona y está habilitado. Eso en esa época era más
más preciso aún, dada la inexistencia de balizamiento y dragado de todas las vías navegables, ¿verdad? Antes de continuar con ingeniería al embudo de fuego, como mencionaste, capitán, estuve leyendo a otros investigadores, también el libro de Grau, ¿verdad? El capitán, ¿verdad? Que hizo. Se critica mucho el tema del giro que se realizó con las chatas, que no se realizó correctamente, que se desvió mucho, que en vez de ser algo operativamente correcto, las chatas como que retrasó la marcha, también se suele decir de eso, ¿verdad? Y que trajo más problemas que beneficios. ¿Qué decís de eso? A la luz de lo que sabemos hoy, yo puedo decir que muchos de los daños que tuvo la flota brasilera fue gracias a las chatas. Las chatas también eran utilizadas por los brasileros. Te pasé un... Sí, y me quedé impresionada al saber que ellos tenían aproximadamente 6 chatas también. Sí, aproximadamente. Era de uso común. Sí. Solamente que en la poshistoria se olvidan eso de mencionar que ellos también, por más que tenían acorazados gigantescos, también tenían chatas. Y lo más importante es que tenemos que entender que un buque no está igualmente protegido en todas sus zonas. Tiene un cinturón blindado que es más protegido y tiene otras secciones o partes más vulnerables, como son debajo de la línea de flotación o en la superestructura, ¿verdad? Y las chatas lo que hicieron fue hacer fuego rasante por debajo de las baterías de costa. Y ese fuego rasante fue el que ocasionó mucho daño a las embarcaciones imperiales. ¿Qué pensás del movimiento, capitán? Porque el factor sorpresa es algo que se habla mucho de las estrategias diseñadas por López. Lo vemos en Riachuelo, se ve en Tuyutí. Es decir, siempre la sorpresa, ¿verdad? Obviamente sí. El plan, como siempre vos nos enseñás, es lo primero que muere en la hora práctica, ¿verdad? Sí. Entonces, Barroso, al salir a las 12 de la noche, aprovechando todo lo que son... Mesa al salir, ¿verdad? Y aprovechar la luna, vamos a decir, la iluminación, que es algo que nos acabas de mencionar, ¿verdad? Él sabía que iba a perder el factor sorpresa porque no iba a llegar a las 4 de la mañana como estaba diseñado en el plan primigenio, o eso también forma, porque lo dicen algunos memorialistas, hablan de eso, Resquín, Centurión, ¿verdad? Y al llegar a plena luz del día con un solazo, ¿verdad? Lo que hace es, se cambia el plan de abordaje, bueno, aunque se sostuvo en algunos puntos, ¿verdad? Pero él se ubica a un costado de los infantes que estaban con robles y los artilleros con brugués. Y se colocan al costado y hacen que le llevan al centro, al remolino gigantesco, a las cuadras brasileñas que se tienen que movilizar para allá, y tienen que pasar por todos los artilleros, ¿verdad? Sí. El cambio de la hora de llegada, sí, o de la toma de contacto entre las flotas, sí, no alteró el factor sorpresa. Me muero. Me muero con lo que me está diciendo, capitán. En el diario de campaña de Barroso se puede leer perfecta y claramente de que él se iba a almorzar a las 9 de la mañana. Es decir, a desayunar. A desayunar. Sí, a las 9 de la mañana. Sí, ellos estaban preparándose para desayunar. Era un domingo. Domingo era, sí. Él se estaba yendo a la cámara de oficiales cuando el vigía da la voz de alerta. La sorpresa fue total. No se perdió en ningún momento la sorpresa y la seguridad. Es más, si Mesa retrasaba la operación, se perdía la sorpresa. Todo. Porque tampoco Barroso tenía bien claro dónde estaba la artillería paraguaya. Datazo. Y él en su diario menciona que tenía un espía al que le llama Alemán,
y dice que el alemán le dice que vio artillería y hombres, pero que no sabía dónde se colocaron. Es decir, la posición de Brugués y de Robles no la manejaba. Y ese me faltaba, ese dato para mi libro. Entonces la sorpresa fue total. Mesa con su decisión no perdió el factor sorpresa. Los principios que se cumplieron fueron la masa, la concentración local de fuego combinado con las embarcaciones paraguayas, chatas artilladas y batería de costa, frente a blancos mayores. La maniobra, uso impecable del terreno para canalizar y atrapar al enemigo. Bárbaro. Y una de las cosas que siempre se busca en las batallas navales del siglo XX del siglo XX y las últimas décadas del siglo XIX, sí, lo que todas las batallas navales, todos los comandantes navales buscaban, se llamaban cruzar la T, es decir, ponerse en una posición en que todas sus baterías de sus unidades navales puedan concentrarse sobre el enemigo. Esta táctica se diseñó después de que aparecieron los montajes giratorios en los buques y los cañones rayados y de retrocarga. Sin embargo, en esa época, porque estamos hablando que pocos buques tenían esos emplazamientos giratorios y más bien eran usados cañones de bandas, de animaliza y de avancarga. Lo que buscaban era romper la formación del enemigo. Y Mesa logra el rompimiento de la formación imperial. Cierto. Les movilizó a todos. Y le llevó al embudo, a ese embudo de fuego. Este embudo de fuego. A ese embudo. Donde se combate entre las 9 hasta las 4 de la tarde. Es decir, en todo ese tiempo, una poderosísima armada imperial, como siempre nos pintan, no fue capaz de hundir toda la flota paraguaya, ni de derrotar a la artillería de costa. Para organizar un poco mi cabeza, capitán, es decir, ellos se movilizan, Mesa hace que rompan la estructura como ellos estaban posicionados, sí, hacia la barranca de Riachuelo, hacia el otro lado, ¿verdad? Y Barroso desconocía que nosotros teníamos aproximadamente como nuestros artilleros, nuestros 3.000 hombres de infantería y más de 30 piezas de artillería ligera. Él dice que desconocía. Me encanta. A confesión de parte, relevo de prueba. Claro, ya. Barroso lo dijo, sí, lo escribió. Por eso te dije al principio. Sí. Yo no dudo yo puedo dudar de su pericia naval, puedo dudar de sus decisiones, pero lo que yo no dudo es de la veracidad de lo que él escribió en el momento y en el fragor o posterior al combate. ¿Por qué? Porque su intención era mostrarle al almirantazgo brasilero del desastre de la batalla por la falta de cumplimiento de los pedidos logísticos que él hacía, medicamentos, reemplazos, combustible. Es más, él dice, yo tenía solamente 8 horas de combustible. Poquísimo. Poquísimo. Y eso también determinó la duración. Y puede ser que por eso también nos hayan perseguido a las embarcaciones posteriormente, ¿verdad? Puede ser uno de los factores. Claro, no había combustible. Pues es uno de los factores bien atendibles. Totalmente. Pero yo creo que ellos inmediatamente cuando la Armada Paraguaya rompe el contacto con el enemigo, ellos entran en un estrés y en una parálisis por análisis. No supieron qué hacer. Por eso vos decís que Luis Bohm, ¿verdad? Dice, nosotros cuando miramos lo que hizo Mesa en un principio pensemos que era algo medio estúpido, que es cómo se estaba movilizando. Y después
nos dimos cuenta, ¿verdad? Ese es el factor sorpresa, Noelia. Y después dice Luis Bon, dice, después nos dimos cuenta que Mesa nos atrajo hacia el centro del remolino y ahí tuvo una posición estratégica fortísima. Ahí te das cuenta de que el factor sorpresa no se perdió. Porque el factor sorpresa no es solamente aparecer como un mago. No sé, siento que me diste así 2 chipleques así por la cara, ¿verdad? Y me encanta porque me despertaste, ¿entendés? Porque es así, el capitán. factor sorpresa es negarle al enemigo conocer tus intenciones hasta último momento. Por Dios. Es la primera vez. Gente, querida audiencia del Estridor de las Armas, esta es la primera vez en años que Riachuelo es analizado con este tipo de detalles. La primera vez. Todo el mundo sigue, marino que conozco y a quien les pregunto y le cuestiono sobre Riachuelo, porque yo no voy a perder oportunidad de hacer eso ahora, todos me repiten exactamente lo mismo, que se perdió el factor sorpresa, que López fue un improvisado, que no se levantaron los suficientes elementos de abordaje, que, bueno, imagínense, 972 hombres aproximadamente fueron sostenidos por infantes y por artilleros en tierra. Con el apoyo naval. Y la unidad de mando, sincronización perfecta entre la escuadra, la costa, bajo las órdenes de López y de Robles. Es decir, siempre, no había esa coordinación solamente se consigue con adiestramiento. ¿Qué pensás de ese plan concebido por López en Riachuelo? Poner infantes, poner artilleros, poner chapas, poner esto, es así totalmente coordinado y sin que la otra parte sepa nada. Te demuestra que o era una persona de inteligencia superior que tenía un conocimiento profundo de las artes militares y de la ciencia militar en general, o era una persona súper criteriosa que no tenía esos conocimientos porque escuchaba a sus asesores. Por algo reunió un consejo de guerra. Antes, sí. Y eso dice también que él no es que tomaba las decisiones de forma unilateral también. Se reunió un consejo antes de qué hacemos en Riachuelo, qué hacemos ahí. Y se tomó la decisión en base a las recomendaciones. Él no toma la decisión. Él me mandó a llamar a Cabral, ¿verdad? Hacia los que eran conocedores de la navegación del Paraná. Le hizo, che, fulanito, ustedes vengan un poco y díganme qué se puede hacer. Se constituyó un consejo de guerra y se tomó la decisión. Eso está bien claro. Ahora, todo lo que se floreó alrededor de eso ya es post-historia. Claro. Es decir, ¿dónde lo que no se puede mentir? En los hechos. Claro, y en el movimiento de los beligerantes, tanto en tierra como en agua. Ahí no se puede mentir. Esa no, es decir, por eso es que yo quiero justamente trabajar en eso, capitán. Porque ahí no se puede mentir, pues no se puede agregar, no se puede sacar embarcaciones, no se puede decir qué pasó. No, se analiza cómo se movieron. Ambos. Sí, hubo masa, hubo unidad de mando, economía de fuerza, sorpresa y seguridad, maniobra. Y ahí es donde Luis Bon dice que no sabía qué hacer Barroso. Y sí, porque fue sorprendido. No sabía qué hacer Barroso, gente, lo que dice el capitán, ¿verdad? Y ahí aparece la figura de Bernardino Gustaviño, no sé qué, que era un vaqueano de Río, ¿verdad? Y él es el que empieza a movilizar al rollo. Porque el almirante no sabía qué hacer. Se quedó en shock, dice Luis Bon. En esos grupos de Facebook, vos ves que siempre están nuestros detractores, ¿verdad? Nuestro fan club, digo yo. Sí. Nuestro publicista gratis. Los haters. Y uno de los haters escribió: espero que no sea un programa de mitos. Como ves, estamos desmontando los mitos, porque los mitos se desmontan con hechos. Y estos son hechos. Dato mata relato. Así mismo es. Estos son datos. Y yo quiero saber, dentro de ellos, es decir, quién tiene la experiencia de navegación que tiene el capitán Gastón. Vamos a dejar de hinchar, ¿verdad? Es decir, por favor, silencio. Así nomás. ¿Podemos avanzar uno más, por favor? Las bajas totales brasileñas fueron entre 80 y 90 muertos confirmados, incluyendo oficiales. El Yaquitonina fue hundido
encallado bajo fuego intenso de tierra, fue abandonado. El Belmonte inundado, requiriendo operaciones de salvamento. Su tripulación salió todo corriendo Sí. ahí, ¿ven? Sí. El Paranaíba, el timón destruido, y ahí ves la utilidad de las chatas, el timón destruido. Eso, ¿Dónde está ubicado un timón así, capitán? Disculpame la consulta la pala técnica. del timón está detrás de la hélice a popa. En la parte trasera del barco, donde ves una banderita, Sí, sí, sí. abajo tenés la hélice, te Sí, das sí, cuenta, y sí. tenés como una aletita, ¿verdad? También, sí, Y ese sí. es el... Y eso, el eso alcanza la chata. Sí, por el tiro rasante. Porque una batería de costa o la batería de uno de los buques, la batería de costa que generalmente va a tener como objetivo la superestructura, que son las chimeneas, la casillería, el puesto de mando, y de los buques del Tacuarí o de cualquier otro buque va a tener como centro también la superestructura y la línea de flotación un poco más arriba. Impresionante. Entre 80 y 90 muertos. Entonces podemos decir históricamente que tanto el Paranaíba, el Belmonte y el Yaquitinona fuera. Y tenemos en la escuadra entre muertos y heridos cerca de 180-90. De 80-90 son muertos. Es decir, que ni ellos mismos sabían cuántos estaban heridos y cuántos tenían, o cuántos desaparecidos tenían. Es el parte de combate del almirante Barroso. Y es mucho, che. Y para todo lo que ellos tenían como potencia naval, es mucho. Es mucho el daño, ¿eh? Y si hubiese sido una derrota, como todos nos quieren vender, nada de esto hubiese ocurrido. ¿Por qué decir que nada de eso hubiese ocurrido? Es decir, no iba a tener bajas. No cantidad de bajas, no iba a perder esa cantidad de... Estamos hablando de gente de acorazado. No estamos hablando de... Estamos en más de 1.500 toneladas en el agua. Se hubiese perdido factor sorpresa si Barroso no hubiese roto su línea de combate. Consideraríamos que se hubiese perdido el factor sorpresa y de seguridad si Barroso no caía en la trampa de Mesa de acercarte al embudo de fuego. Al embudo de fuego. Se hubiese quedado nomás el tipo ahí, ¿verdad? Y ahí tranquilamente. Y eso se podía hacer. Podía quedarse. Se podía quedar. Gente, se podía quedar. Nadie lo obligó en el remolino, en el centro mismo. Sino ¿verdad? Pero a mí me impresiona lo que escribe Luis Bon. ¿Qué querés que te diga, capitán? Me impresiona lo que escribe. Dato mata el relato, no. ¿Entendés? Pero él mismo dice, una vergüenza la actuación de Barroso. Dice que él no podía creer que Barroso esté en shock. No podía creer. ¿Y qué más prueba de sorpresa querés que esa? Lastimosamente. O sea, ahí me molesta que no me di cuenta. Yo no me di cuenta. No me di cuenta que eso es la sorpresa. Esa es la expresión máxima de la sorpresa. Y claro, porque estamos hablando de un militar que tiene que reaccionar. Y nos reaccionó este hombre. Y no lo dice un paraguayo, lo dice un brasileño protagonista, un comandante de una de estas embarcaciones. Ahora no me acuerdo lo Ivón, cuál de estas embarcaciones él estaba comandando. Pero es el consenso general, ¿verdad? Es que no reaccionó. Es que no. Porque yo le quiero dar un beneficio a Barroso. Y vuelvo a decirte que él era un excelente oficial, un oficial formado, una persona muy culta, pero su formación estaba centrada a las operaciones navales en el mar. Él no estaba formado para el agua, para el río. Para el río. Para el río, perdón, sí. Y en esa época, un término despectivo que se utilizaba era marino agua dulce. Despectivamente. Mira vos. Entonces yo creo que muy pocas armadas son las que se especializan en las operaciones hoy día fluvio-ribereñas, ¿verdad? O que tienen fuerzas fluvio-ribereñas de importancia. Él actuó sobre una lógica de una batalla naval convencional. Pero eso es un error gigantesco cuando vos tenés toda tu flota en agua de río.
Pero si no conoces otra cosa, no consideras un error. Él actuó, él se fue detrás, él se fue a cazar los buques paraguayos cuando tuvo oportunidad, cuando reaccionó. Y cuando reaccionó cayó en el embudo de fuego. No se lo vio venir, como se dice, ¿verdad? No se lo vio venir. Hija Pero del porque carecía también de la inteligencia táctica para determinar que ahí estaban las fuerzas paraguayas. Porque Luis Bon también dice... ¿Qué dice? Yo le adoro a ese hombre, como escribe. Que la artillería salió de la selva imprevistamente. Es decir, no, el movimiento del ejército fue totalmente sincronizado en tan poco tiempo con el movimiento de la Armada. Porque ese es otro detalle. ¿Cómo sincronizas la llegada de las unidades navales y del ejército? ¿Qué tipo de comunicación usaron? El telégrafo. Impresionante. O sea, lo que cuesta hacer una coordinación de ese tipo. Hasta hoy día. Una locura es. Encontrarnos a tomar un café es difícil a la misma hora. Totalmente, capitán. ¿Te imaginas el nivel de coordinación? Y la coordinación se consigue con instrucción, equipamiento y adiestramiento. Y eso también echa por solo de decir que nosotros no teníamos gente instruida. Pero dato mata relato, Noelia. Y decímela un poco, con todo este conocimiento, ya nos tenemos que cerrar en unos 7 minutos el programa, lamentablemente, que es tan interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y eso me cuestiono yo, ¿verdad? Que el Día de la Armada sea por Riachuelo, ¿verdad? Que no sea por Riachuelo. No. Si estoy hablando del Brasil, ¿verdad? Creo que tiene un submarino, Humaitá. El Día de la Armada creo que está muy relacionada con Riachuelo, aunque no lo digan así explícitamente, ¿verdad? Y no, pero ellos festejan la batalla de Riachuelo, nosotros no. ¿Y por qué no? Porque acá se consume que nosotros perdimos todo. No se estudia esto, capitán. Yo con mucha tristeza he visto la recordación de la Armada paraguaya de Riachuelo. No refleja lo que en realidad son los hechos. Bueno, señores de la Armada, haciendo un mensaje para ustedes, deberíamos de volver a replantearnos para algo que existe la revisión histórica, ¿verdad? Para decir, la revisión histórica no es un adorno de esta ciencia pretérita, existe por algo, ¿verdad? Y creo que con estos datos suministrados de los propios testigos, es más, de nuestros propios enemigos, para construir un poco más de verdad, un poco más de luz sobre este tema, ¿verdad? Podemos ir 2 más, por favor, para cerrar. Sí. Adelante. Ahí. Fue en este trecho difícil de navegación, en un canal tortuoso, entre 2 bancos de arena peligrosísimos, que nos batimos un día entero. Una batería que nadie sospechaba se desenmascaró. Arthur Silveira da Mota, varón de Yaqueguay. Riachuelo perdura no como el fin de una flota, sino el testamento de la capacidad de ingeniería defensiva y la astucia táctica para doblegar, aunque sea por un instante, a un gigante. Y le doblegamos. ¿Por cuántos meses ellos se replegaron? ¿Cuántos kilómetros te hago ya? Y 100, 200. 73 y algo. 73, sí, algo. Ninguna fuerza vencedora abandona el campo de batalla. Y ellos abandonaron. Y se replegaron. Por meses. Por meses. No fue tan fácil para ellos. Y imagínense. La libertad de acción se mantuvo. Y eso es algo que no pueden explicar o quizás no esté en tela de juicio para los que escriben que Riachuelo fue una catástrofe, que perdimos todo, no sé, nos bloquearon las aguas en el Río de la Plata, ¿verdad? Pero no sé. Si el bloqueo del Río de la Plata tiene que ver específicamente con Riachuelo, ¿verdad? Cuando esos son ya otro tipo de temas, ¿verdad? Está muy más metida también la parte diplomática, tierra, agua y muchas cosas más. Quiero que cierre el programa, capitán. Bueno, fue un triunfo, indiscutiblemente. Conservamos la libertad de acción de la Armada Paraguaya entre Corrientes y Asunción.
El ejército mantuvo sin oposición el territorio. Es más, ahora me hace recordar, o sea que ellos, era el 18 de junio y ellos seguían en esa posición hasta que recibieron la orden de López el día 19 de pasar al Paso de las Mercedes, un poquitito más abajo de Riachuelo, y quedarse ahí. Y se quedaron ahí. Sin oposición. Sí, es decir, y la parte del ejército no perdió un solo hombre. No perdimos vamos a decir, un solo elemento de nuestra artillería. Eso se quedó intacto. Inclusive, yo te digo más para cerrar ya, y en otra oportunidad vamos a hablar, Sí. que realmente no sabemos cuántos hombres perdimos, pero yo creo que se habrán perdido mucho menos de lo que dice la historiografía tradicional. Cuestión de investigar, capitán. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido capitán. Estuvo con nosotros el capitán de navío Francisco Velázquez Gastot, dándonos estas bombas de conocimiento con relación a Riachuelo y la importancia de seguir investigando, de seguir revisando, ¿verdad? Y no quedarnos solamente con la historia escrita desde el poder, luego que, bueno, asumieron, vamos a decir, algunos títeres políticos a partir del 15 de agosto de 1869. Estudiemos más, investiguemos más. Muchísimas gracias a todos por la compañía y vamos a seguir alentando a nuestra albirroja querida, ¿verdad? Todo es posible, ¿verdad? Bueno, nos encontramos el próximo sábado con más historia aquí desde el Estridor de las Armas. Saludos cordiales a todos. Hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado por Ñandutí.